Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitoso, estamos en el 95.5 de la FM, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya sabe que si a usted le pregunta qué radio escucha, la respuesta es una sola, porque no hay dos. Está muy claro. Estamos también en todas las señales de cable del país, estamos en Claro TV, estamos en Movistar Canal 11 y en la señal de alta definición en el 711, estamos en YouTube en vivo, en el internet y en el Facebook y en el Twitter. Estamos por todos lados. Hoy día a lo que venía camino para acá he visto que por todos los puentes que uno cruza hay una convocatoria, una marcha por la vida. ¿No es cierto? Es el día de hoy, ¿no? A las 3 de la tarde y estoy seguro que va a ser mañana, ¿no? Mañana sábado, perdón, 5. Y que va a ser como han acostumbrado a hacer estas marchas multitudinarias. Y es una marcha que se refiere, sin decirlo de una manera explícita y directa, a una campaña en contra del aborto, ¿no? Y yo creo que es absolutamente comprensible y es absolutamente legítimo, ¿no es cierto?, el espíritu con que mueve a los cientos de miles, y en algún momento ha habido hasta, se calcula probablemente cerca de 1 millón de personas en estas movilizaciones. Sin embargo, yo creo que hay que aterrizar esta discusión y esta buena voluntad a la realidad de qué es lo que vamos a hacer para cambiar una situación de hecho. Porque por un lado hay marchas gigantescas en contra del aborto y por el otro lado, hace poco Lima fue declarada la capital mundial del aborto. Y en el Perú se realizan abortos ilegales todos los días. Y miles de mujeres exponen cotidianamente sus vidas al someterse a este tipo de procedimientos que no solamente plantea la controversia de si tienen derecho o no a acabar con la vida de un ser que recién está empezando a formarse, sino que implica un daño a sus propias existencias. No solo un riesgo para su salud, sino inevitablemente una afectación a su estado anímico, espiritual, psicológico, ¿no? Entonces la discusión tiene que ser qué diablos vamos a hacer para impedir que en el Perú prolifere como está proliferando el aborto ilegal y hecho en las peores condiciones. Y la respuesta no es tan complicada, es educación sexual en los colegios y en los hogares, concertado entre padres y maestros y maestras, para darles mensajes claros y para además poner en manos de las mujeres todas las posibilidades para que decidan cuántos hijos quieren tener y en qué momento los quieren tener. Porque si separamos esas dos cosas, es decir, si separamos la discusión sobre que no queremos que haya aborto y no le damos a las mujeres las posibilidades de que esto sea una realidad, lo que vamos a seguir viviendo es esta paradoja. Hacemos en el Perú, y estamos orgullosos de eso, marchas multitudinarias contra el aborto, y somos uno de los países del mundo donde más abortos se hacen. O sea, hay que aterrizar esta discusión a políticas públicas que nos permitan cambiar esta realidad. Pero en fin, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar del alza de pasajes en el Metropolitano. Queremos que nos digan qué piensan ustedes. En este momento, en una sesión reservada del Consejo Metropolitano, se está discutiendo si se sube o no el precio de los pasajes del Metropolitano, que es el servicio de mayor calidad, más popular, junto con el metro, y que va a afectar inevitablemente las economías de muchísimos peruanos si esto ocurre. Pero vamos a empezar con Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, que está en la línea. Y de lo que vamos a hablar es el tema Mamani. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Nicolás, y a todo el público que nos escucha. ¿Cuál es la situación en la que se está con respecto a este tema? Porque no solamente ha habido, por un lado, en el caso de la investigación sobre las grabaciones hechas por el congresista Moisés Mamani, no solamente hay un peritaje del Ministerio Público que dice que lo que ha entregado el señor Mamani o lo que se ha entregado al Ministerio Público no corresponden de manera directa a los registros hechos por los equipos que él supuestamente entregó este reloj, sino que son una copia, ¿no es cierto?, o parte de un material. Y por el otro lado hay un reclamo de los propios congresistas, Horacio Pacori de Nuevo Perú, Marisol Espinosa de Alianza por el Progreso,
que han solicitado que sea el propio Moisés Mamani que entregue el material. Sí, aquí hay dos cosas que debemos separar. Una situación es lo de la Fiscalía, que tiene que seguir su proceso, tienen que analizar, pero lo que me sorprende de la Fiscalía es que de manera presurosa, un día antes de la sesión donde veíamos la discusión y la presentación de los testigos y de los denunciantes, saque una información en relación al audio y al video, ¿no? Para unas cosas muy con mucha celeridad y para otros casos de corrupción, como Susana Villarán y todos los que ya conocemos en nuestro país, hasta ahora se están demorando y no tenemos esa misma reacción de parte de la Fiscalía. Y otra cosa es el plano político, donde es un antejuicio, y ayer lo que sustentábamos era, y estaba en discusión, era un pedido del congresista Bienvenido en relación a querer apartar de ser ponente al congresista César Segura. Entonces, algunos congresistas que de repente llegaron tarde, que no habían leído el expediente o que no estaban atentos a la dinámica de la sesión, pedían en relación al audio o al video. Y ese no era el tema de discusión, porque estábamos tocando específicamente la solicitud presentada por el congresista Bienvenido y también algunos congresistas que podemos presumir que querían defender a estos tres congresistas, ¿no? Y no estábamos en esa etapa en realidad. Ya, pero más allá de, es decir, acá lo que está en discusión es, primero, ¿se va a tomar como válido los registros entregados para hacer sobre ellos una investigación? Es decir, ¿se considera que el material tiene legitimidad, digamos, para sustentar una investigación? Porque lo que está diciendo el Ministerio Público es que están devolviendo el material lacrado y firmado, que son 3 discos DVD y un disco tipo CD, con su respectiva cadena de custodia, según lo señalado por el perito. Es decir, lo que ellos están diciendo es, entréguenos el original. Pero digamos, más allá de que Moisés Mamani entregue o no el original, ustedes, a nivel de la investigación en el Congreso, van a considerar este material como suficiente para hacer los procedimientos parlamentarios que sean necesarios, ¿o no? Sí, porque lo que nosotros miramos es el hecho, ¿no? Y el hecho flagrante, la prueba flagrante de esa coordinación y compra de votos o de conciencia está en el video. Nosotros ayer hemos presenciado 2 videos y un audio, de inicio a final. Y del inicio a final no ha habido un corte, no ha habido una pausa, no ha habido una digitación, hemos visto continuado de inicio a final. Entonces, por lo tanto, ahí no ha habido ningún recorte y ninguna manipulación en ese sentido, ¿no? Y también en la conclusión de la Fiscalía en ningún momento precisa que ha habido una edición, ha habido un recorte, absolutamente nada, ¿no? Ahora, pero esto, digamos, la presunción que hay es que hay material que no fue entregado, es decir, que eso que ustedes pueden haber escuchado y visualizado, es decir, no ha tenido edición, pero que hay partes del material que simplemente no fueron entregados. Por ejemplo, la secuencia que no está en el material entregado, donde el congresista Moisés Mamani se traslada a la casa de Pedro Pablo Kuczynski. De ahí no hay nada. Ayer, es decir, ¿cuál es la versión oficial ante el Congreso del congresista Mamani sobre esa parte de material que no existe o que no ha sido entregado? Exacto, nosotros no hemos preguntado ese aspecto porque la sesión de ayer ha sido la denuncia de estos 3 congresistas, y lo que sí ha evidenciado los videos que ayer nos ha presentado la comisión técnica es los videos donde estos 3 congresistas participan en la compra supuesta de conciencia. Eso es lo que se ha evidenciado. La parte de si fue a la casa de PPK y todo ese aspecto o el video, eso será en el plano de la Fiscalía. Nosotros tenemos que diferenciar esos 2 aspectos, ¿no? Pero para entendernos, porque la Procuraduría Anticorrupción ha pedido que se incorpore a las investigaciones sobre el presunto delito de encubrimiento real al congresista Moisés Mamani, que se incorpora a ese proceso los resultados del peritaje, en el sentido
de que el congresista está ocultando información que debió ser entregada y no ha sido entregada, o en las condiciones que debieron ser entregadas al Ministerio Público. O sea, también es razonable, porque lo que quiere el Ministerio Público es la información completa, ¿no es cierto? Y de la fuente directa en que esta fue registrada. Claro, pero tenemos que hacer la precisión nuevamente para todos los oyentes, es que nosotros no somos ni la Fiscalía ni la Procuraduría. La Fiscalía y la Procuraduría tendrá esa hipótesis, y esa es una hipótesis, es un supuesto que tendrá que probarlo o desecharlo de acuerdo a el trámite correspondiente que ellos les corresponda. Nosotros no estamos en ese aspecto, nosotros estamos en un antejuicio político donde ha ingresado 2 denuncias para estos 3 congresistas, donde hay una compra de votos. O sea, el contenido de la evidencia no está en discusión. Claro. Lo que ellos han hablado, lo que ellos han coordinado está claramente, y para mí la contundencia de todo eso es la renuncia de PPK, ¿no? ¿Por qué renunció? Por estos videos exitosa que hemos evidenciado. Entonces claro, nosotros estamos yéndonos a ese aspecto, no a la parte de la Fiscalía, ¿no? Pero digamos, lo que se está discutiendo es que todo este procedimiento de la vacancia y la investigación debería extenderse, me imagino yo que es lo que va a ocurrir, no solamente a aquellas personas que son nombradas directamente en los audios y videos, que es la primera evidencia y más directa que se tiene, sino a todo lo que fue el proceso de la vacancia. Y hay 3 cosas que supuestamente están en discusión: que se otorgó algún tipo de prebendas, ¿no es cierto?, que era de lo que se hablaba en el Congreso y no se pudo acreditar, que que se ofrecía obras y nombramientos, que es lo que está dicho de una manera explícita, pero también estuvo en discusión el indulto humanitario a Alberto Fujimori. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes sobre esto? Es decir, si esta investigación acreditara, como aparentemente ha ocurrido, como es más o menos obvio que ha ocurrido, que el otorgamiento del indulto humanitario realizado en diciembre no fue resultado de una inspiración humanitaria, digamos, que conmovió al presidente Pedro Pablo Kuczynski, sino simplemente una transacción. Yo te doy el indulto, tú me das votos, para que yo no sea vacado. ¿Qué van a hacerse con eso, congresista? El acuerdo de la subcomisión fue evidenciar los videos, y si en el proceso de la evidencia surgen otros elementos de juicio, serán parte de otras investigaciones que se tienen que ir incorporando en el proceso, ¿no? O sea, no se descarta que se vayan a ver otros aspectos o otros involucrados de acuerdo a la visualización del video, pero se serán parte de otras denuncias que también son parte. Ahora, pero usted es consciente que si se acredita, porque, digamos, es más o menos claro que algo así ha pasado, o sea, no podemos tener en este momento los detalles exactos, pero si se acredita que esto fue una transacción, ¿esto no deslegitima el indulto de Alberto Fujimori? Eso se tiene que evaluar en el momento correspondiente, se tiene que aperturar una denuncia de acuerdo a los videos que se vayan visualizando, y las personas que han participado tendrán toda la posibilidad para poder dar su descargo, ¿no? Nosotros ayer habíamos también pedido que Kenji Fujimori, se le había citado a Kenji Fujimori, a Alexei Toledo, para que ellos también den sus descargos y hacerle las preguntas correspondientes a cada uno de ellos, pero ellos no han asistido. También nos hubiera gustado a nosotros que la sesión sea pública, pero tanto el congresista Bocanje y el congresista Bienvenido, ambos, a pedido de sus abogados, pidieron que esta sesión sea reservada, ¿no? Y algunos medios han dicho que ha sido a pedido del congresista Mamani, y él no tiene nada que ver acá. Los que han pedido que sea reservada por algunos hechos de delito o algunas situaciones particulares y privadas que han comentado de algunos congresistas, ellos solicitaron que sea reservado, ¿no? Y ahí puede haber una interpretación incorrecta de los medios o de los defensores de estos 3 congresistas, ¿no? Lo ideal hubiera sido que sea público para que los medios puedan analizar de primera fuente, así también como la ciudadanía, y que cada uno saque las conclusiones a la luz de los hechos de la comisión, en el sentido de las preguntas y repreguntas que se les hizo en su momento, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto, congresista?
Es decir, esto más o menos va a terminar a fin de mes y yo supongo que va a estar ya en el Pleno para tomar la decisión, porque el oficial mayor tiene que hacer la transcripción de la sesión del día de ayer y una vez que realice la transcripción lo tiene que elevar al ponente, que es el congresista César Segura. El congresista César Segura con su equipo técnico analizará todos los hechos presentados en la sesión de ayer y luego presentará una conclusión. Esa conclusión o su informe final se elevará a la comisión de acusaciones y nosotros decidiremos, analizaremos y tomaremos una posición. Si se aprueba ese informe, pasará a la comisión permanente. La comisión permanente también va a analizar y se debatirá y se aprobará. Si se aprueba el informe en la comisión permanente, eso ya se eleva al Pleno y el Pleno decidirá la votación y ahí en el Pleno los 3 congresistas tienen la potestad para argumentar, sustentar, acompañados de sus abogados, para poder argumentar el informe final, ¿no? Eso quiere decir que antes de 28 de julio, Kenji Fujimori, el congresista Bocángel y el congresista Bienvenido Ramírez, para empezar, ellos 3 podrían ya no ser parte del Congreso de la República. ¿De eso estamos hablando? Todavía no nos podemos adelantar a los hechos porque la comisión lo tendrá que presentar su informe y nosotros tenemos que debatirlo, ¿no? Aquí todos los integrantes de la subcomisión, la comisión permanente, son los que deciden el informe final, ¿no? Y la propuesta que va a ser llevada al Pleno, que puede ser suspensión, puede ser separación, eso ya se verá en su momento, ¿no? No podemos adelantar esta información. Una última pregunta. Como yo le señalaba hace unos instantes, la evidencia que muestran los videos y los audios implican a personas que participan en reuniones a los que se hace referencia directa. Sin embargo, esto, digamos, extiende una sombra de sospecha sobre todo el procedimiento de la vacancia, tanto en la votación de diciembre como en la que se estaba preparando para este año. ¿Esto qué supone? Que se va a investigar a todos aquellos congresistas que manifestaron una posición y luego cambiaron, a congresistas que anunciaron un voto y no fueron al Congreso. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esta investigación? Esta investigación se va a centrar en los audios y los videos y todas las personas que hayan participado de esta conversación o de algunos congresistas que hayan sido mencionados, y para eso los que tienen que responder directamente son los 3 congresistas, ¿no? Ellos dirán, porque han mencionado otros nombres que dentro del proceso se van a ir incorporando, puede ser como invitados o testigos o investigados, ¿no? Dependiendo de la naturaleza. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la congresista Milagros Salazar, vocera de Fuerza Popular, por esta comunicación. Muy gentil por atendernos, congresista. Gracias, Nicolás. Bueno, más allá de todas estas, es decir, es legítimo lo que está reclamando el Ministerio Público y basado en peritaje. Lo que quieren es la información completa de lo que realmente se grabó. Todo. No aquella parte que pueda resultar conveniente o inconveniente en términos políticos. Y acá lo más significativo es que la secuencia, porque todos hemos sido testigos de la conversación entre Bruno Yufra y Moisés Mamani yendo a la casa de PPK y saliendo de la casa de PPK. Y un milagro, desapareció la parte de la grabación referida a PPK, se malogró, parece, ha dicho Moisés Mamani. ¿Ah? ¿Qué se habló en esa reunión y en esa casa? ¿Y hay o no hay los registros? ¿Existen o no existen esos registros? Entonces, eso, lamentablemente, nos hemos vuelto los peruanos desconfiados. Algo que no quieren que sepamos pasó ahí. Algo que tiene implicancias que probablemente suponga la incorporación en la investigación de más personajes. Pero lo que está absolutamente claro es que todo este proceso de la vacancia fue una transacción, donde en algún momento se habló de que podría haber hasta dinero de por medio, donde se han ofrecido puestos, donde se han ofrecido prebendas, donde se han negociado presupuestos y donde se ha transado un indulto que lamentablemente, en vez de ser un acto humanitario de reconciliación con una parte importante de la sociedad peruana que le tiene lealtad, que cree que Alberto Fujimori fue uno de los presidentes más importantes del Perú, lo que fuera. Es decir, en vez de ser un acto de reconciliación, en lo que terminó es en un
patético procedimiento de negociación para mantenerse a toda costa en el poder. Y eso va a tener consecuencias, porque las va a tener en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las tendría que tener en la investigación tanto el Ministerio Público como el Congreso de la República. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar más adelante de la situación de Paolo Guerrero, lo que nos podría implicar, es decir, lo que podría ocurrir en las próximas, aparentemente, días, ¿no? Porque se supone que por lo menos una semana se va a tomar el tribunal con sede en Suiza. De esto vamos a hablar más adelante. Esto es Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya regresamos con... Estamos en Exitosa, soy Nicolás Lucar y esto es una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Preale, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y completamente financiado. Si quieres obtener mayor información, puedes llamar a los siguientes teléfonos. Anota que esto puede cambiar tu vida. 468-6104. Otro número. 930-645160. Uno tercero. 973-871628. Puedes también encontrarnos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Erika Rado está en el Congreso de la República. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, asistió esta mañana al Congreso de la República para presentarse ante la Comisión Lavajato. Él estaba citado para, precisamente responder sobre su participación en la concesión del proyecto vial Línea Amarilla al consorcio LANSAC, en la cual integra también la empresa brasileña OAS. Hay que indicar, Nicolás, que esta es la segunda citación a la que no asiste Luis Castañeda, y por su parte también el congresista Humberto Morales ha pedido que sea citado de grado o fuerza. Él no tiene ninguna intención de venir a declarar ante esta comisión. Creemos que Castañeda debe ser traído de grado o fuerza, es lo que ha dicho el congresista Morales. También hay que informar, Nicolás, que a esa hora de la mañana ya la comisión investigadora Lavajato viene sesionando de manera reservada, debido a que se está debatiendo la lista de personas que deberán pasar a calidad de investigados. Entonces, es información desde el Congreso. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a estar atentos. O sea, siempre Castañeda tiene esta actitud, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar atentos a lo que se decida en los próximos minutos. Vamos a hablar ahora de la situación de Paolo Guerrero. Estamos en la línea con Johnny Baldovino, él es asesor legal de la agremiación de futbolistas. Johnny, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Si tú pudieras resumir la situación de Paolo Guerrero en este momento, es decir, ya él no está bajo sanción, ¿no es verdad? No, él ya está habilitado para jugar. El fin de semana puede jugar incluso contra el Internacional de Porto Alegre y parece que lo van a tomar en cuenta. Y esto, a pesar de que todavía no se ha resuelto su situación en el TAS, ¿no? El proceso está ya para ser resuelto. O sea, ya después de la audiencia es la última etapa. Ya no hay nada más que hacer, no hay ningún papel que presentar, no hay ninguna argumentación que dar. Ya esto, ¿qué es lo que falta? Que este tribunal... Resolver. Claro. Sí, o sea, ya la audiencia ha sido la última etapa procesal. Ya las partes hablaron, dijeron todo lo que tenían que decirse. El tribunal evaluó todos los medios probatorios, evaluó hizo las preguntas, obtuvo las respuestas que quería, y esto ya quedó simplemente para emitir la decisión final. Claro, pero digamos, la situación en la que estamos es cuál, que se ha acreditado que había una sustancia prohibida en el cuerpo de Paolo Guerrero, y Paolo Guerrero lo que
ha sostenido sistemáticamente es que esto no ha sido producto de ningún auto voluntario, sino de algún incidente que no tiene que ver con una responsabilidad personal de él. Entonces, ahí es donde se convierte en importante este tema del Swiss Hotel, ¿no es cierto? Mira, tú lo has resumido bien. El objetivo... Exitosa. El objetivo es que hay una sustancia prohibida en el organismo de Paolo Guerrero. En base a eso se le sancionó. Se le puso 1 año de sanción y luego en primera instancia en FIFA y en segunda instancia en FIFA se le rebajó a 6 meses. ¿Por qué se le rebajó 6 meses? Porque el reglamento disciplinario se lo permitía y porque seguramente cumplía ciertos requisitos para hacerse acreedor a una rebaja de sanción. Esta rebaja de sanción de los 6 meses fue apelada por la Agencia Mundial Antidopaje y por Paolo Guerrero. Por Paolo Guerrero porque él alega la inocencia y porque la Agencia Mundial Antidopaje señala que el mínimo que debe ser sancionado a Paolo Guerrero es de 2 años. Ahora, ¿qué ha hecho la defensa de Paolo Guerrero? Ante el objetivo que es la presencia de la sustancia prohibida en el cuerpo de Guerrero, ha tratado, ha realizado, ha elaborado una teoría en la que dice que concluye que es un doping por contaminación. Y no solamente basta con decirlo, sino también tiene que probarlo. Entonces ha demostrado técnicamente que es viable la hipótesis del doping por contaminación. Esto ayer ha sido cuestionado por la Agencia Mundial Antidopaje en la audiencia. Pero la Agencia Mundial Antidopaje no puede quedarse solamente en el dicho, tiene que también probar por qué considera que no. Y esa es la parte que creo que ha dejado pendiente y que no ha sido muy sólida en la audiencia, por lo que la situación de Paolo puede ser resuelta a su favor. Claro, porque es decir, lo que dice el Swiss Hotel es que sus procedimientos y sus protocolos son impecables, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso en ningún caso excluye la posibilidad de que en una mesa alguien haya estado tomando un mate y que esa misma taza haya sido usada en determinado momento por Paolo Guerrero para tomar algo cuyo contenido no correspondía en absoluto a un mate de coca. Es decir, eso puede haber ocurrido perfectamente, que es exactamente como tú has resumido la teoría de la defensa, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que el Swiss Hotel envíe una carta, o la Agencia Mundial Antidopaje presente una carta donde el Swiss Hotel dice que se han cumplido todos los protocolos, no es una verdad absoluta. Los protocolos, todas esas empresas tienen seguramente protocolo, ISO, pero no quiere decir que hay un descuido en alguna de sus instancias. Eso puede suceder. Ahora, es una declaración de parte, no es una prueba, es una verdad absoluta. Eso lo va a valorar el tribunal. El dicho del Swiss Hotel que no favorece a Guerrero no tiene que ser tomado como verdad. Simplemente tiene que ser como un aporte. Ahora, Johnny, ¿hay algún antecedente de que se haya, es decir, porque estamos en una situación donde se toma una sanción, como tú has resumido, se disminuye la sanción de 1 año a medio año. El propio jugador apela al TAS, ¿no es cierto?, pidiendo que se anule la sanción porque él considera que es injusta esta sanción porque no ha habido ninguna responsabilidad suya en el hecho de que esta sustancia prohibida está en su cuerpo. Entonces, pero en este contexto, ¿ha habido antecedentes en el sentido negativo? Es decir, ¿hay algún antecedente en el que el TAS haya empeorado la situación del apelante, en este caso de Paolo Guerrero, o de gente similar a las circunstancias que enfrenta Paolo? Sí, ha habido situaciones, ha habido casos donde el TAS ha aumentado la sanción. Hace unos meses, un deportista, un futbolista ecuatoriano, fue sancionado con 6 meses por la Conmebol, y la FIFA apeló y el TAS le puso 4 años. Pero ¿por qué le puso 4 años? Porque las pruebas eran contundentes contra el futbolista. El futbolista había aceptado que era un consumidor de droga social y era reincidente. Entonces había hechos objetivos en los cuales el TAS se basaba para sancionarlo. Ahora, también hay muchos casos en los que el TAS ha levantado el castigo a muchos deportistas. La semana pasada le levantó el castigo a un deportista que practica deportes de invierno ruso
ante la sanción del Comité Olímpico Internacional de suspenderlo de por vida y de quitarle todas las medallas que este deportista había ganado en los Juegos Olímpicos de Invierno, consideró que el deportista, que no se había acreditado de manera fehaciente, que el deportista era plenamente consciente al momento de ingerir la sustancia prohibida que estaba en su cuerpo. Y eso lo llevas al plano de Paolo Guerrero. Si eso lo trasladas al caso de Paolo, la conclusión tiene que ser la misma, ¿no es cierto? En teoría, pero ojo que las decisiones del TAS no son vinculantes de un caso a otro, ¿no? Porque todos y además cambian, ¿no es cierto? Cambian los árbitros, no son los mismos árbitros, ¿no? Exactamente, rotan los árbitros, ¿no? Cada caso tiene un tribunal diferente. Se forma un tribunal para cada caso. Ahora, o sea, ayer lo que decían y la información que nos proporcionó el Carlos Alberto el Tigrillo Navarro, que estuvo en contacto con los abogados que han estado dentro de la sesión, era que por lo menos la decisión o el anuncio de la decisión del TAS iba a postergar por una semana. ¿Por qué tanto tiempo? Eso es algo que no se entiende, si digamos todo está más o menos claro ya. Mira, es normal. Exitosa. Hay que tener claro algo. Ayer en la audiencia, al momento de iniciarse la audiencia, no es que el tribunal recién va a comenzar a empaparse en el tema, no. El tribunal ya sabe perfectamente, tiene todo lo que tiene el expediente y lo tiene bien estudiado. Entonces, ya es más, lo más probable es que hayan ido ya con un proyecto de laudo conversado entre los árbitros. La audiencia sirve para afinar detalles, confirmar posiciones o, si hay algo extraordinario, poder considerarlo para cambiar la decisión. Ahora, el tema, básicamente, la demora pasa por lo administrativo. Ten en cuenta que estos tres árbitros han estado reunidos ayer, seguro después de la audiencia se han vuelto a reunir con el secretario y luego cada uno regresa a su país. Uno va a Inglaterra, el otro a Italia, el otro a Estados Unidos. Y después se comienzan a circular las versiones finales de la redacción hasta que todos estén de acuerdo y se publica y se comunican las partes. Eso toma cierto tiempo, ¿no? Ya ahora, yo sé que es difícil pedir lo que te voy a pedir, Johnny, pero ¿cuál es tu feeling, como dicen los gringos, de lo que podría ocurrir? ¿Cuál es tu sensación de lo que podría pasar? Porque tú has estado siguiendo esto semana a semana, ¿no es cierto? Yo creo que el peor escenario para Paolo es que le confirmen los 6 meses. Considero que es poco probable que le aumenten la sanción y la posibilidad de que lo declaren inocente siempre está latente. Espero que ese sería el escenario ideal, pero viendo la situación, lo más probable es que el TAS, el tribunal, no le quiera dar la contra a la FIFA, deje contento a medios al jugador y a la Agencia Mundial de Antidopaje le diga, bueno, finalmente fue sancionado, pues, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, son muy políticos también en la decisión, y no son, y en el caso de Paolo... Claro, lo que tú dices es que ratificar la sanción sería de alguna manera, o sea, darle la razón a todos, es decir... Exacto. Ratifica la decisión de reducirle la sanción de la FIFA, por un lado, lo cual no hace feliz para nada a Paolo Guerrero, pero digamos no empeora su situación, y le dice, como tú estás sosteniendo la aguada, bueno, señores, ya está sancionado, ¿no? Claro, porque si somos estrictos, Nicolás, la sanción de Paolo fue de 1 año. Que se le haya rebajado la sanción son porque cumplía ciertos requisitos adicionales, pero la sanción inicial es de 1 año. Entonces, después tuvo ciertos requisitos que llevan a darle la posibilidad de rebajar la sanción, porque cumple ciertos requisitos. Ahora, Paolo, porque es un asunto muy personal y su familia comparte ese espíritu, lo que quiere es que se anule la sanción porque la consideran absolutamente injusta y consideran que no corresponde a lo que ha sido su trayectoria futbolística. O sea, Paolo Guerrero siente que esto es un tema de honor prácticamente, ¿no es cierto? Y de defensa de una imagen que por la cual él se ha esforzado muchísimo, ¿no? Y es que este tema lo vemos desde 2 planos, ¿no? Como hinchas del fútbol y hinchas de la selección, estamos satisfechos con que Paolo vaya al Mundial.
Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la persona, de Paolo Guerrero, hay que entenderlo, porque si él sabe que él es plenamente consciente que no ha hecho nada malo, no tiene por qué aceptar una sanción, ¿no? Y mancha su imagen, Por supuesto. va a quedar la duda de que si hubo o no hubo, y eso sí es injusto. Pero en fin, vamos a esperar, Johnny, vamos a esperar atentamente. Muchas gracias a Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, por atendernos. Muy claro, como siempre, Johnny. ¿Ah? Listo, gracias. Buenas tardes. Muy gentil, un abrazo. Nos vamos a Surquillo, donde está Sofía Gallegos. Otro incendio. ¿Qué está pasando con los incendios? Adelante, por favor, Sofía. Información en vivo. Continuamos en el distrito de Surquillo, exactamente en la intersección El Laurel con la calle Retama, donde lamentablemente esta mañana, producto de 3 explosiones, deja como saldo a una persona fallecida, exactamente a la señora Iris Herrera Paz, de 76 años. Y producto de esto también hay que mencionar que ella en esta vivienda vive con sus 2 hijos. Uno de ellos, estamos hablando de Javier Cáceda, presenta quemaduras de 2º y 3er grado en casi todo el 80% de su cuerpo. Conversábamos justamente con un señor de seguridad de esta urbanización que nos comentaba precisamente que la señora siempre estaba muy atenta a los vecinos, siempre era muy solidaria con todos y lamentablemente ellos se han visto afectados producto de lo ocurrido. Está justamente aquí el señor José, quien es precisamente seguridad de esta zona. Vamos a intentar para que nos comente rápidamente porque nos alcanzaba todos estos detalles de lo ocurrido. No sé cómo está. Conversábamos con usted que la señora Iris Herrera Paz es una persona muy querida en la zona y de cierta manera le ha afectado esta noticia. A mí me afecta al saber. Esa señora era tan buena conmigo, me dice, joven José. De alegre porque es vuelta acá, por 15 días rotamos, 15 días acá y allá. Entonces cuando yo regreso acá, todos los vecinos están contentos conmigo porque yo les ayudo sus carguitas. Entendemos, señor José, el dolor en estos momentos de los vecinos, ni qué decir de los familiares. Pero hay otro punto muy importante que mencionar y es que los vecinos también han reclamado que ha habido dificultad incluso para que algunas unidades de bomberos ingresen hasta esta zona, de las cuales también se han quejado directamente hacia la misma municipalidad de Surquillo, porque exactamente toda esta calle, la Retama, lo utilizan como estacionamiento y esto ha originado inconveniente para llegar rápidamente y de esta manera evacuar a tiempo a estas 3 personas integrantes de una familia. Informó Sofía Gallegos para Exitosa. Muchas gracias, Sofía. Estaba revisando lo que acaba de ocurrir en Piura con una iniciativa del Poder Judicial que se llama juicio iniciado, juicio terminado. Un juicio oral, es decir, donde se ha presentado el Ministerio Público a denunciar, la defensa técnica a defender y los testigos, ha durado 1 hora. Y en 1 hora sentenciaron. ¡1 hora! Y hay gente que está esperando 10 años en el Perú por tener una respuesta del sistema judicial. Esto prueba que es posible. Erika Rado está en el Congreso de la República con Mauricio Mulder. Me dice, adelante, por favor. Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones de parlamentario Mauricio Mulder. Por lo menos unos 700 a 1.000 millones de soles que se gasta al año en temas de carácter suntuario. Viajes al exterior, alquileres de edificios, oficinas remodeladas y todo ese tipo de gastos que la propia prensa los ha dado a conocer, ¿no? Bueno, mire, cuando se pregona y no se hace es demagogia, ¿no? Entonces la cuestión es hacerlo. Y creo que en eso el Parlamento tiene que hacer un seguimiento bastante estrecho, a ver si son personas que cumplen con lo que están pregonando, entonces se ganarán la confianza como para que, por ejemplo, en alguno de los pedidos de confianza que están haciendo se les dé. Pero si se ve que lo que están haciendo simplemente es un saludo a la bandera, no. El señor presidente del Consejo de Ministros, además, creo que tiene que seguir y continuar su política de acercamiento al Parlamento. He leído un titular en el que se expresa directamente contra un proyecto de ley que yo he presentado y entonces no me parece que ese sea un camino. O sea, ese no es el debate que ahora le toca al Poder Ejecutivo.
Aquí no se está cerrando la puerta a nadie. Aquí lo que se está buscando es que se fortalezcan los partidos políticos. Partidos políticos como el del señor César Villanueva, que lo necesitan bastante, ¿no? Y que se permiten que, por ejemplo, él pueda ser presidente del Consejo de Ministros sin que haya un pacto político. Eso es en realidad propio de un país chicha. Bien, han sido declaraciones del parlamentario Mauricio Mulder. Es la información, Erika Rado, para Exitoso. No te pases, pues, Mauricio. Digamos, ¿cómo es esa cuando tienes el techo de cristal, no andas tirando piedras al cielo? ¿No? O sea, ¿quién es el secretario general de LAPRA? Ahorita. A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Ni siquiera se ponen de acuerdo sobre eso. Entonces, digamos que no están como en posición de criticar a nadie ahorita. Y no es que me parezca que la Alianza para el Progreso sea un partido precisamente virtuoso. Pero digamos, la situación de los partidos es, por decirlo menos, en este momento patética. Pero ¿qué dicen las redes sociales sobre lo que le importa a la gente? ¿Debe o no debe subir el precio del pasaje del Metropolitano? Judy Rodríguez nos trae las respuestas. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Rápidamente vamos a revisar los comentarios en nuestras redes sociales de Henry Castillo, en el @exitosap. Esos concesionarios resultaron muy ambiciosos. Quieren lucrar sin brindar lo necesario para reducir los tiempos en las colas, nos dice Henry Castillo. Juan Hernández opina: para nada, son los consorcios los que plantean eso, argumentando que tienen pérdidas por no llegar a la demanda esperada, y es lo que dice en realidad el contrato, ¿no, Juan Hernández? José Camizán nos dice: el tren es más eficiente y solo cuesta $1.50. Necesitamos más trenes no metropolitanos. Que quieren vernos la cara. ¿Qué? Ah, ya. Él dice, ¿qué? ¿Quieren vernos la cara? Lo dice, le faltó por ahí un signo de exclamación. Elías Alberto Alegre opina: ¿por qué debería subir si no sube la calidad del servicio? Si no mejora el servicio del metropolitano, se pregunta Elías. Y Carlos, por último, opina: no, el abuso contra el alza y su justificación se permitió en la gestión de Susana Villarán sin mejorar en nada. Esta vez no se permitirá, según la aclaración de las autoridades, y es que Protransporte va a exponer algunos motivos por los cuales no se debe realizar el alza y algunas soluciones que se pueden tomar para que el precio se mantenga, y definitivamente todos queremos que se mejore la calidad del servicio. Nicolás, ahí están las opiniones. Ahora, pero en resumen, ¿qué tendría que pasar? Digo yo, ¿no? ¿Debería subir o no debería subir? Claro que no, si no se ha mejorado la calidad, pero hay que revisar el contrato, porque también el empresario tiene derecho a solicitar o a pedir lo que se firmó en un primer momento, ¿no? Entonces, ahí claramente se nota que las autoridades no han pensado en el ciudadano, sino en otra cosa. Claro, el problema además es que el servicio debería estar extendido. O sea, yo el otro día recordaba la campaña electoral de Luis Castañeda Alonso. ¿Te acuerdas? Primero que hablaba del tren. Porque él no hablaba, ¿se acuerdan o no? Que hablaba del tren, de un tren que iba a haber, no sé cuál tren, no sé si era el mismo, ¿no? El tren eléctrico. Que es otra cosa. Que es otro tema, pero ahí se olvidó del tren y empezó a hablar también él ya cuando era el alcalde electo del Metropolitano. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se ha hecho? Claro. O sea, ¿qué porcentaje del transporte público masivo en este momento sigue siendo el de las combis? El de esas concesiones, muchas de ellas sospechosas, donde tú puedes tener la concesión de una ruta y no tener un solo bus. Lo que tienes es la palanca. ¿No es cierto? Que te da ahí la posibilidad de tener tu concesión. Y a partir de eso empiezas a registrar vehículos. Y de ahí vienen los choferes. Entonces es un sistema perverso. Y la pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado? Esta discusión sería otra, sería completamente otra, porque algo que te va a mejorar no solamente el servicio, sino las condiciones de operación económica, es que el metropolitano sea masivo y sea el principal método de transporte junto con el tren, ¿no? Tienes toda la razón, Nicolás. No hay más que suscribir lo que acabas de decir. Me da gusto que me des la razón. Por alguna vez, yo Rodríguez, que siempre le lleva la yo contra siempre dando la contra, ¿no? Siempre llevando la contra, cosa que está muy bien. Los jóvenes tienen que llevarnos la contra a los viejos, porque si les estuviéramos entregando un país de lujo, pues, ¿no? Les estamos entregando un país lleno de posibilidades, pero donde todo está por hacerse. O sea que tienen todo el derecho a darnos con fierro a los viejos. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa. Esto es un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Preale, el ingreso a Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres más información,
Anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. Puedes también encontrarnos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Keiko Fujimori en Piura habló sobre César Villanueva y su discurso. Adelante, por favor. Lo que hemos visto es a un premier con ganas de dialogar y con ganas de hacer muchas cosas. Pero creo que al ver las ganas del premier, la actitud del presidente de la República, me quedo muy optimista y creo que el gabinete Villanueva empieza con el pie derecho. Eso es lo que ha dicho Keiko Fujimori en Piura. Y esperemos que eso sea lo que ocurra, o sea, que los dejen hacer, ¿no es cierto? Me dice nuestra productora que es oficialista ahora, o sea, están discutiendo quién es el partido de gobierno ahora, ¿qué nos importa? ¿Qué hay de todo en ese gabinete? Y eso está bien, en el sentido de no excluir a la gente por sus opciones políticas. O sea, se ha pretendido cuestionar que la ministra de Inclusión Social, porque ha sido del Frente Amplio, no tiene derecho a participar en política. O sea, si probablemente una de las personas más calificadas para la función, años dedicados al tema de la inclusión social, ¿por qué no va a ser una persona calificada para la función? Pero en fin, vamos ahora con nuestra secuencia. Primero, tu salud. En Exitosa presentamos Primero tu salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. En Lima Norte, la salud al mejor precio está en Dafi Salud. Visítanos en nuestro nuevo policlínico de Comas, ubicado en la Plaza de Armas, exactamente al costado de la Municipalidad de Comas. Consultas en más de 30 especialidades médicas, escucha bien, desde 10 soles. Si quieres más información, puedes llamar al siguiente teléfono, 713-1598. Y nosotros nos quedamos con una entrevista pendiente desde la semana, desde antes de ayer fue, ¿no es cierto? Con el doctor José Palacios, que es radiólogo. Ese día era la presentación de César Villanueva y el discurso fue tan intenso, tan importante, que tuvimos que trastocar completamente nuestra programación para prestarle atención. Pero acá estamos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya mencionaste, Dafi Salud está a nivel de todo Lima. Actualmente tienen su sede principal, que está en Surco, los equipos de tomografía y resonancia magnética. Estos equipos son equipos de última generación que hacen exámenes tridimensionales de todo el cuerpo humano y permite evaluar el cuerpo humano en diferentes secciones, con reconstrucción para evaluar desde enfermedades inflamatorias hasta tumores, cáncer, etc. Vamos por parte, porque hay temores que tiene la gente con respecto a la exposición, ¿no es cierto?, a las radiaciones, a las radiografías y a todo este tipo de procedimientos. Es decir, ¿cuándo es indispensable hacerse un tipo de estos exámenes? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los equipos que menos riesgo implican desde el punto de vista de la radiación? Acá en Dafi tenemos dos equipos. El equipo de tomografía, que tiene como base física la utilización de rayos X, que es lo que tú mencionas. Y tenemos el equipo de resonancia magnética, que funciona con ondas electromagnéticas, que es un examen totalmente inocuo. No emite nada de radiación y se puede hacer cuantas veces uno desee durante el año. Ahora, el examen de tomografía obviamente está siempre el miedo de la población de que la radiación me va a producir algo, pero las dosis de radiación que emiten estos equipos realmente son mínimas, ¿no? Incluso uno puede tener más radiación estando un fin de semana en la playa. Tiene más exposición a radiación que metiéndote en un tomógrafo. Exacto, que metiéndote en un tomógrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los equipos hacen cortes más pequeños, tienen más detectores, y entonces los exámenes duran mucho menos. Entonces la exposición a radiación es por segundos, ¿no? Entonces una diferencia de que uno está un fin de semana expuesto a la radiación ultravioleta puede ser más perjudicial, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay que hacerse un examen de este tipo? ¿Cuándo y por qué hay que hacerse una tomografía o una resonancia magnética? Bueno, los dos evalúan cualquier parte del cuerpo humano, ¿no? A través de diferentes técnicas nos dan una gran resolución de los diferentes órganos y permiten detectar cualquier enfermedad que se pueda ver por imágenes. Ahora, ¿cuándo hacerse va a determinar de la enfermedad, de la molestia que tenga el paciente?
Por ejemplo, tú empiezas a tener cefalea, ¿no? Empiezas a tener un dolor de cabeza que no lo tenías anteriormente, entonces es algo inusual para el médico neurólogo que te está evaluando y te va a sugerir una tomografía de cerebro. ¿Qué podemos encontrar? Puede estar totalmente normal y tu cefalea puede ser tensional, por migraña, etcétera. Pero podemos encontrar de repente un tumor, podemos encontrar de repente un aneurisma. Entonces ya prevenimos, detectamos el tumor a tiempo, detectamos una lesión aneurismática a tiempo que te puede salvar obviamente la vida, ¿no? Ahora, esto es importante porque, es decir, no es suficiente con lo que ustedes los médicos llaman el diagnóstico, digamos, más clínico de los síntomas que puede tener el paciente o incluso con los resultados que pueden darte los exámenes de laboratorio, ¿no? Exacto. Las pruebas de screening lo que buscan es detectar precozmente el cáncer, ¿no? Pero para que una prueba sea de screening tiene que ser accesible, de bajo costo y de alta sensibilidad. El problema es que estos equipos, como son equipos de última generación, no son muy accesibles para toda la población. Es por eso que no se utilizan como screening. Entonces se espera que el paciente tenga alguna molestia, la sospecha de alguna tumoración o algún antecedente, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad de Cáncer recomienda hacerse una colonoscopía a partir de los 50 años. A todo paciente mayor de 50 años hacerse una colonoscopía para detectar alguna lesión precancerígena. Ahora, con tomografía nosotros podemos hacer una colonoscopía virtual. Ya no es necesario que se introduzca el tubo, que es lo que se hace. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Eso es posible ahora? Ahora sí, con un software especial que tenemos, al paciente se somete al tomógrafo en diferentes posiciones y con el software se reconstruye toda la mucosa del colon. Entonces podemos detectar pólipos, ¿no? Y si es un pólipo... ¿Qué es el origen, no es cierto? Porque eso es la... O sea, por ejemplo, yo le digo por experiencia personal, ¿no? Mi madre murió de cáncer de colon y a partir de eso la indicación del médico es que todos los miembros de la familia estamos obligados a hacernos colonoscopias. ¿Para qué? Para detectar pólipos, para eliminar esos pólipos e impedir que esos pólipos degeneren en tumor, ¿no es cierto? Pero para eso hay que hacerse la colonoscopía, si no no lo sabes. Así es. Ahora, con este equipo de tomografía podemos hacer una colonoscopía virtual. Si hay una lesión sospechosa, vas a tener que ir de todas maneras a la colonoscopía tradicional para que se haga biopsia de esa lesión. Claro. Pero si las lesiones no son sospechosas, se deja ahí y te vuelve a hacer tu control cada año o cada 2 años de acuerdo a la indicación de tu médico gastroenterólogo, ¿no? Pero eso es una cosa fantástica, ¿no? Sí, recién nos estamos promocionando ahí en el hospital con los gastroenterólogos, porque también hay pacientes que de repente no toleran ese procedimiento, no quieren ser sometidos a anestesia, tienen miedo pues a la introducción de ese tubo, o bueno, otros factores que pueden influir. Entonces es una indicación para que el paciente vaya a una colonoscopía virtual, ¿no? Incluso está aprobado también ya por la Sociedad Norteamericana de Cáncer. Claro, pero hay que reiterar la información, es decir, si hay algún antecedente en su familia, señora, señor, de cáncer de colon, es obligatorio hacerse ese examen, porque eso es lo que va a permitir detectar a tiempo, ¿no? las posibles tumoraciones, porque cuando ya se desata el cáncer de colon es simplemente... Sí, si uno tiene más de 40 años, si tiene algún antecedente de cáncer de colon, la recomendación es que se haga una colonoscopía. Puede ser la tradicional, pero si tiene dudas o miedos respecto a esa colonoscopía, le podemos hacer una colonoscopía virtual, que va a detectar igual con la misma sensibilidad cualquier lesión precancerígena como pólipo. Y si la lesión es sospechosa, lo podemos mandar a la tradicional para que le hagan la biopsia. Para que le saquen el pólipo, lo analicen. Exitosa. Ahora, hay otra, es decir, esto es un tema que tiene que ver directamente con la detección temprana de tumores o de lesiones que podrían ser cancerígenas, ¿no es cierto? Exacto. Que es el momento donde hay que intervenir, además. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Claro, ahora no solo funciona en colon, ¿no? Por ejemplo, en hígado hay muchos pacientes que tienen una infección crónica por hepatitis B, hepatitis C, que en algún momento van a desarrollar cirrosis. En ellos también se desarrollan unos nódulos que son precancerígenos, que son los nódulos displásicos. Por ejemplo, si un paciente tiene antecedente de cirrosis o algún antecedente de alguna infección crónica por hepatitis B o hepatitis C, también debería hacerse un estudio de tomografía o de resonancia para detectar algún nódulo displásico que en unos 10 o 15 años se puede desarrollar a un hepatocarcinoma, ¿no? Y obviamente con consecuencias mortales, ¿no? Claro, porque uno muchas veces se pregunta de dónde sale el cáncer, y el cáncer es finalmente una inflamación, ¿no es cierto? Una degeneración celular, pero que tuvo el origen de una inflamación que no fue atendida oportunamente, ¿no? Exacto, es una proliferación no controlada de células, pero que se puede detectar a tiempo, antes de que se extienda a otros órganos o que ya esté muy avanzado y no se permita pues ya resecar, ¿no? Ahora, en el caso de la tomografía, se usa también para detectar la situación de las arterias, ¿no es cierto? Claro. Y las posibilidades de que uno tenga aneurismas. Usted hizo referencia a eso, ¿no? Sí, hay muchos... Eso también es parte de la prevención, ¿no es cierto? Así es. Hay muchos pacientes jóvenes que llega con una cefalea intensa de cualquier causa, ¿no? Y no tiene ningún antecedente, no tiene problemas de tensión.
Entonces, ese paciente joven con cefalea nueva es recomendable hacerle de todas maneras una angiotomografía para evaluar todo el sistema arterial cerebral, ya que un pequeño aneurisma de 3 milímetros se rompe, produce una hemorragia y puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ahí en neurología de los hospitales DAFI, el neurólogo sabe, ¿no? Todo paciente joven que llega con alguna cefalea que no la tenía previamente o no tiene antecedentes de migraña o se descartan otras causas, hay que hacer una angiotomografía. Pero ahí también es bien importante el antecedente familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, usted dice, si en tu familia hay alguien con cáncer de colon, de todos modos, después de los 40 años tienes que hacerte, ¿no es cierto?, la colonoscopía, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, por ejemplo, en mi caso, tanto en esto me lo recomendó mi médico y amigo, el doctor Jorge Tuma, ¿no?, que es cardiólogo, que es un investigador médico, y él me decía, tu abuelo tuvo un derrame cerebral a los 80 años, tu papá tuvo un derrame cerebral a los 80 años, ¿qué cosa crees que es altamente probable que te pase a los 80 años? Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes antecedentes familiares que te obligan a chequear ese tema de la hipertensión y este tipo de exámenes que son que en realidad es una tomografía, ¿no? Sí, en realidad hay para ver cuál es el estado de tus arterias y el riesgo que estás enfrentando. Exacto. En pacientes jóvenes realmente con cefalea es recomendable hacer una angiotomografía, ¿no? Para descartar pues que no haya alguna lesión vascular que en algún momento se pueda romper. Hemos visto muchos casos, ¿no?, incluso casos públicos de pacientes jóvenes que mueren, se hace la autopsia y se detecta que la causa fue un aneurisma cerebral roto, ¿no? Que se hubiera detectado a tiempo, se puede embolizar. Como el chico Peredo, ¿no es cierto? Exacto. Que no había una correspondencia entre su edad y la... Claro, fue una cardiopatía, ¿no? Pero sí hay lesiones que se pueden detectar, ¿no?, a tiempo, ¿no?, con estos equipos, ¿no? Con tomografía y con resonancia magnética. O sea, en el caso de él, por ejemplo, si se hubiera sometido a este tipo de examen, es que ¿cómo puede saber uno cuándo necesita un examen así especializado? Por los síntomas o por los antecedentes familiares, ¿no? Así es. Lo que pasa es que un paciente joven con alguna molestia simple es difícil que vaya a un médico, ¿no? Decir, bueno, soy joven, me va a pasar, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que se presentan en pacientes jóvenes que si se detectan de joven se pueden detectar para que más adelante no hagan estos problemas, ¿no? Ahora, como digo, los exámenes de screening para hacerlos tienen que ser muy accesibles y estos equipos no son muy accesibles. Pero ese es el problema, esa es la barrera, lamentablemente, claro, que hay en la salud y ni hablar de la salud pública en el Perú, ¿no es cierto? Donde los tomógrafos se malogran, ¿no? Para empezar, y nadie se ocupa de repararlos, ¿no? Por ejemplo, resonancia magnética, acá en Lima son pocos los hospitales del Ministerio de Salud que tienen resonancia magnética, ¿no? Y en DAFI, bueno, ya los tenemos, se puede hacer cualquier paciente a costos muy accesibles. Incluso hay un área de asistencia social que cuando el paciente requiere un precio mucho más accesible o más económico se puede dar ese beneficio, ¿no? Porque además son equipos que pueden funcionar 24 horas, ¿no es cierto? O sea, sin parar haciendo exámenes. Exacto, están hechos para funcionar las 24 horas del día sin parar. Sin parar, no tienen ningún problema. O sea, que te permitiría, es decir, porque ese es un lado, lamentablemente, que se ha perdido mucho del ejercicio de la medicina, ¿no es cierto? O sea, la salud puede ser un negocio, pero no deja de ser un servicio público, un servicio a la comunidad, un compromiso, ¿no es cierto? Sí, pues se dice que es negocio porque hay mucha empresa privada, pero lamentablemente el mismo sistema de salud público a veces no da al paciente el equipo o el examen que requiere, ¿no? Uno va, por ejemplo, al Hospital Loaiza, que es un hospital emblemático, uno de los más grandes del Perú, y no hay resonancia magnética, ¿no? Entonces, uno de los hospitales más grandes del Perú, del Ministerio de Salud, no tiene resonancia magnética, es un tema es increíble que eso ocurra, ¿no? Entonces, obviamente hay una empresa privada que lo hace, obviamente buscando de repente un beneficio económico, pero al final contribuye a la salud de la población, porque el paciente se hace el examen. Tienes acceso al examen, claro, y eso puede cambiar de tu destino, ¿no es cierto? La diferencia entre la vida y la muerte de la persona. Realmente es el objetivo que tiene DAFI, ¿no? Colocarse en lugares estratégicos donde existe déficit de esa tecnología y que la puede brindar a un precio accesible, y con muchos beneficios sociales que se da a la gente. Ahora, el tema es que no pensamos, no hay una... estamos por si acaso en el 251-9422, zambullo en una conversación con ustedes, me olvido que estamos acá para servir a la gente. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Pero no tenemos una cultura de prevención, ¿no es cierto? Sí. Es decir, terminamos yendo al médico cuando ya muchas veces es demasiado tarde, ¿no? Es verdad, es verdad. Uno llega usualmente a la consulta cuando el paciente ya de repente el tumor está avanzado o ya de repente se ha extendido a otros órganos y a veces es complicado tratarlo, ¿no? O también lo que pasa mucho es que en provincias llega mucha gente de provincia que
no se hacen estos exámenes porque no hay allá, ¿no? Porque no hay acceso, claro. Entonces, cuando recién pueden venir por sus diferentes actividades que tengan en provincias, al venir de repente ya la lesión está avanzada, ¿no? O sea, pero digamos, hay dos como parámetros que deberíamos tomar en cuenta. Uno, los antecedentes familiares, o sea, si ha habido cáncer, si ha habido hipertensión arterial, si ha habido derrames cerebrales, infarto, ¿no es cierto? Y en el otro lado, los síntomas que no corresponden, por ejemplo, a la edad. O sea, un joven que tiene persistente dolor de cabeza, eso no es normal. Exacto. ¿No? Exacto. Tenemos, doctor, estamos con el doctor José Palacio, radiólogo de DAFI Salud, y vamos a recibir llamadas de nuestro público. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Uy, ¿qué pasó? Se fue la llamada. Señora Magariño. A ver. ¿Aló? Sí, muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Buenos días. La consulta es la siguiente. Bueno, mi esposa tiene 40 años y sufre constantemente de dolores de cabeza, migrañas. En alguna ocasión le hicieron ya hace 3, 4 años atrás resonancia magnética Sí, si pudieran subir un poquito el volumen en el estudio para que el doctor pueda escuchar, por favor. Nada. Quería saber si es bueno hacer nuevamente otro examen, ¿no? El doctor, no sé si lo logró escuché que su esposa tenía frecuentes dolores de cabeza y le habían hecho un examen, pero no escuché qué examen fue. ¿Qué examen fue el que le hicieron a su esposa, perdón? Una resonancia magnética, todo lo que es la parte del cráneo, incluso también ella tiene una hernia y también lumbosacro, ¿no? Pero en lo que es la cabeza le indicaron que la hipófisis estaba un poquito inflamada, pero estuvo un tratamiento y nuevamente se le hizo y le indicaron que estaba ya todo normal. Claro, sí. Sí, muchas gracias por la llamada, sí. El examen de tomografía, igual que resonancia, existe resonancia cerebral y tomografía cerebral. Hay que ver si a su esposa le han hecho una angiotomografía y una angioresonancia. ¿Por qué? Porque de repente en la resonancia simple o en la tomografía simple vamos a ver otro tipo de lesiones como tumores, infartos, etcétera. Para eso se usan sustancias de contraste, exacto, como dice, hay que hacer una angio para recorrer todas las arterias del cerebro y ver que no haya una dilatación aneurismática que, bueno, se puede complicar más adelante. Si le han hecho eso, creo que ya sería suficiente, pero menciona que también que tuvo una inflamación de la hipófisis. Ahora hay que descartar que esa inflamación no sea un nódulo, que no sea un adenoma hipoficiario, que puede producir también cefalea y muchas molestias, ¿no? Entonces, si tiene dudas en el diagnóstico, nosotros le invitamos de repente a que deje su número y nosotros lo podemos contactar para después invitarlo a hacer una resonancia en el mismo DAFI y comprobar cuál es realmente el diagnóstico que tiene, ¿no? Ahora, en este tema de estos exámenes, el señor acaba de hacer referencia al tema de las lesiones cervicales y ¿no es cierto? Que también tienen efectos, ¿no? Pero eso vamos a escuchar primero, si lo permite, doctor, llamadas del público y luego quisiera que regresemos sobre ese tema. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Mira, yo tengo 26 años. Hace cuando era más joven me dolía la cabeza por motivo de un golpe que tenía, pero ahora lo siento constantemente. No sé si será por él. Cada vez que me desvelo, me duele muchísimo la cabeza. Y como ahora me duele cada cierto tiempo, cada semana que me duele la cabeza. No sé si es necesario, porque hasta ahorita no me he hecho un chequeo, como dicen, ¿no? De joven tal vez no me puedo hacer el chequeo, pero creo que tal vez debería hacerlo. Más bien quería que el médico me podía, si es necesario, porque como dicen, no es necesario. Claro. Quiero saber por qué vienen pero si tiene usted 26 años y tiene dolores de cabeza semanales, eso es una señal de alerta, ¿no? Sí, tiene que consultar, bueno, de forma con urgencia a un neurólogo para que le indique pues el examen y descartar alguna lesión cerebral, ¿no? Desde un tumor, un proceso inflamatorio hasta una lesión vascular como aneurisma, ¿no? Pero de todas maneras tiene que ir a una consulta con neurología. Eso es indispensable, sí, ¿no? Es joven. El problema es que eso, lo que usted señala, doctor, es algo que ocurre constantemente. Es decir, la gente tiene síntomas, dice, soy joven, tengo 20, 25, 30 años, 35, no es nada. Exacto. Ya se me va a pasar y resulta que tu organismo te está enviando una señal de alarma porque algo serio está pasando y tú no le estás dando importancia, ¿no? Exacto, de repente se hace la diferencia de hacerse una tomografía a los 26 años, detectar un tumor de milímetros que se puede resecar, hacerse acá en 10 años cuando el tumor ya mide muchos centímetros. Por supuesto, ya puede afectar otros órganos y ya exacto. No hay manera de controlarlo. Tenemos todavía llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Buenos días. Muy buenos días, adelante.
Bueno, primeramente decirles que Dios los bendiga con esta radio, es mi radio. Qué bueno, Si señora. pudieran dar la dirección de esta clínica, hospital, y también decirles si se puede tomar con ese nuevo aparato que se puede decir sobre la próstata, porque yo tengo un hijo que no habla, no camina, y ya lo estoy llevando hace 3 años y ya no sé qué hacer porque le extraen sangre, le siguen dando medicina y yo estoy preocupada porque ya tiene 54 años. Claro Entonces que sí. yo estaría cortando y escuchándolo. Claro que sí, y que claro Dios que me lo sí. siga bendiciendo a Radio Exitosa y a todos sus invitados. Gracias. Muchas gracias, señora. La sede central está en Loma de Amarili 117, Santiago de Surco. Y para lo que menciona la señora de la próstata... Pero ustedes tienen policlínicos por todos lados, ¿no? Sí, hay en todos lados, eso lo puedo revisar en la página, en ATE, Lince, en el Agustino, ahora en Comas, en Surco hay 3 distribuidos en diferentes zonas. Pero los equipos principales están en la sede central, que es la dirección que le acabo de dar. Lo que menciona la próstata es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora con resonancia magnética uno puede evaluar muy bien lo que es cáncer de próstata, ver lesiones sospechosas. Antes, por ejemplo, o lo que se sigue haciendo es que uno, cuando tiene sospecha de un problema de cáncer de próstata, se hace una biopsia. Pero las biopsias son hechas en los 4 cuadrantes de la próstata y son hechas al azar. O sea, hay probabilidad de que al hacer la biopsia no se coja la No lesión. llegues ahí donde... Ahora, claro. con los nuevos estudios de resonancia que hacemos nosotros, uno puede localizar cuál es la zona más sospechosa, entonces hacer la biopsia dirigida. Y ahí directamente, Exacto. es decir, hace 2 procedimientos paralelos. Exacto. Con la información que te está dando, ¿no es cierto? La resonancia, tú haces el examen donde corresponde. Exacto, entonces la probabilidad, la sensibilidad para detectar cáncer es mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, porque te puede ocurrir la cosa absurda de que te toman una muestra y la muestra te la toman exactamente en el lugar donde no está tomado y afectado, ¿no es cierto? ¿no? Se hacen los 4 cuadrantes, pero es mejor hacerlo dirigida con una... Tenemos tiempo para una última llamada, señora Magariño, por favor. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Adelante, lo Gracias escuchamos. por el servicio. Una pregunta con el doctor. Yo tengo un tumor en la pierna izquierda, en el muslo que me ha salido, y me he dado cuenta que está corriendo y entonces inflamado. Y entonces quisiera saber si el doctor me deja su dirección o el lugar donde me pueden atender. Claro que sí. ¿Usted en qué distrito vive, caballero? El sitio de Coma, señor. ¿En Coma? Bueno, en Coma justamente han inaugurado un policlínico ese reciente. Como el señor tiene una lesión en partes blandas, en Comas tenemos ultrasonido o ecografía. Con ecografía se va a ver muy bien la lesión de partes blandas. Entonces yo le invito a que vaya al policlínico de Comas, que le hagan ultrasonido, y si el ultrasonido no nos da una adecuada información o requiere que ampliemos la información, que vaya a la sede central para hacer una resonancia magnética y estudiar mucho mejor la lesión que describe el señor, ¿no? Bueno, tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Ha estado con nosotros el doctor José Palacios, radiólogo de Dafi Salud. Y para los que vayan de parte nuestra, los van a tratar con más cariño. O sea, es increíble, porque esto de Dafi Salud prueba que tú puedes hacer un servicio extensivo donde se pone el acento en la prevención, pero donde además puedes cobrar tarifas razonables, ¿no? Que la gente pueda pagar. Sí se puede. ¿No? Y darle acceso a la gente a las últimas tecnologías, que yo creo que es algo tan importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Terminamos por hoy día con nuestra secuencia Primero tu salud. Y el doctor ya se nos quiere ir, está apurado. Te llama. En Exitosa hemos presentado Primero tu salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Vamos a ir a la pausa y tras ella vamos a regresar con el señor José Linares Gallo, que es fundador de un instituto que se llama Von Braun, que hace muchos años está trabajando el tema de educación, porque lo que nos está pasando es un drama, sinceramente. Yo llamo constantemente la atención sobre esto. Nosotros estamos discutiendo si nuestros maestros deberían ganar 2.000 soles como base salarial, cuando la discusión debería ser cuál es el contenido de la educación. ¿Qué es lo que tenemos que darle a nuestros alumnos? Y eso nos lleva a la calificación de nuestros maestros, qué nivel de especialización deberían y en qué áreas deberían tener nuestros maestros. Y esto en relación a las riquezas que tenemos por explotar y a las potencialidades que tenemos como país y haciendo uso de las más modernas tecnologías.
y eso implica un cambio radical en la currícula, en lo que estudiamos, que no nos pase que nuestros chicos terminan, en el caso que terminan el colegio después de 11 y 12 años, y no les sirvió para nada lo que estudiaron, ni para trabajar, ni para ingresar a un instituto de educación superior, ni para resolver un geniograma, porque simplemente nuestra currícula es de ese tema vamos a hablar, que es un tema trascendente para el futuro de los peruanos. Volvemos. Estamos en Exitosa, soy Nicolás Lucar y esto es una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Prealé, el ingreso a Lima. Locales en preventa de 9, 16 hasta 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si necesitas, si requieres más información, apunta a los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. También puedes encontrarnos en el Facebook, en Plaza Unicachi Este. Y está con nosotros el señor José Linares Gallo. Después de años nos encontramos. Así es, Nicolás, uno gracias. de los más legendarios senadores que ha tenido la República Peruana. Y justo ahora, ¿no?, que se está discutiendo los del Senado. Mira qué cosa increíble, que además le llevó la contra a Alan García, ¿no? La bicameralidad, no. En asuntos claves. Pero antes de empezar, José, contigo, si lo permites, un minutito. Tenemos una información de último minuto sobre el tema de la gripe H1N1, que ha habido casos en Ecuador. Se suponía que no iba a llegar esto al Perú, que estaba bajo control, pero aparentemente esta es una de las herencias que nos ha dejado también don PPK. Tenemos información desde Chimbote. Así es, Nicolás, para informar que la Red de Salud Pacífico Norte ha confirmado 2 casos primeros de gripe H1N1 en menores de edad, los cuales fueron notificados por el Hospital 3 de Salud, ubicado en Laderas del Norte, en Chimbote. La jefa del área de epidemiología de la citada red, Cecilia Ipaneque, da los detalles. Escuchemos. Norte. Los casos fueron notificados por el Hospital 3 de Salud de Chile. ¿Cuándo han sido estos casos, licenciada? Han sido en la quincena de... Ay, no me acuerdo. ¿Esta quincena? No me acuerdo porque son... Nosotros sabemos de los resultados... Claro. Son varones, pero recientemente los resultados, ¿cuándo han llegado? Son niños, recién el día de hoy. Niños, ¿de qué edades? No nombres. De 5 y 6 años. Sí, de 5 y 6 años. ¿Y cuál es su situación actual, licenciada? Ahorita están de alta, están en su domicilio, en la cual ellos van a pasar control el día de hoy, y ya por eso me imagino que ahí lo va a evaluar. Licenciada, ¿y cuántos casos? Eso ya es un tema de... ¿Son de Chimbote? Está estable, niñitos. ¿De qué zona de Chimbote son, licenciada? ¿Recuerda? ¿De qué zona de Chimbote son? ¿De Chimbote, Nuevo Chimbote? Sí, uno es de Trapecio y el otro es de Nuevo Chimbote. Y el otro es de Nuevo Chimbote, ¿no? Así es. ¿Y probables, licenciada? No, tenemos esos 2 casos confirmados. Hay que señalar que la funcionaria ha dado a conocer que van a continuar incentivando las labores de vigilancia a fin de prevenir más casos de lo que viene registrándose hasta el momento, y que muchas veces se da debido al incremento del intenso frío de la temporada. Rosario Areda, desde Chimbote. Muchas gracias, Rosario. El problema con el H1N1, al igual que en la otra versión, que dicho sea de paso, a mí me llamó la atención. Yo tuve una gripe, el lunes estaba acá sentado, sentí como si me hubiera atropellado un camión, y el médico me hizo, eso es una señal de influenza. Me hice la prueba y tenía la versión B. Felizmente, se supone, pero 2 semanas he estado como si me hubieran agarrado a palos, con fiebres altísimas. Pero es riesgoso y hay que iniciar una campaña. O sea, si ya hay casos, la rapidez con la que una epidemia de H1 se puede extender es realmente sorprendente, ¿eh? Y hay que tomar rápidamente medidas frente a esta situación, o sea, informar adecuadamente a la gente sobre cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas a tomar. O sea, hay que tener mucho cuidado porque inicialmente puede confundirse con una gripe, con una diarrea cualquiera, y es algo
bastante más serio que puede incluso costarle la vida a las personas si no reciben la atención adecuada. Ahora sí, estamos con don José Linares Gallo, que es un hombre que ha dedicado su vida, las últimas décadas de su intensa y agitada vida, a la educación, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo estoy convencido de que no hay posibilidad alguna de desarrollo sin educación de calidad. Y el gran problema que tiene el Perú en este momento es que es una educación que ha ido decreciendo enormemente. Los profesores se han ido desprofesionalizando. ¿Recuerdas que, bueno, yo lo recuerdo en todo caso, el último aumento fue el que hizo Paniagua a $1.200 para un docente? De ahí, hasta la época de Fujimori, el docente llegó a ganar $150. Y a cambio, ¿qué se le dio? Reducir la jornada escolar y con ello la desprofesionalización del docente en busca de salario para compensar. No se puede vivir con $150. Yo creo que ese es un tema grande y que hoy en día nos sorprende en una era digital. Y en esta era digital, los niños tienen mayores habilidades que los adultos. Es la primera era, el primer cambio tecnológico universal que tiene este tipo de características. El niño tiene mayores habilidades y los docentes son analógicos, ¿no? Entonces ahí tienes un tema que hay que afrontarlo. Claro, porque el otro día leía un reporte de un especialista ecuatoriano para el Banco Mundial, donde describía lo que había ocurrido, porque lamentablemente no solamente un fenómeno que ocurre en el Perú, ¿no? Pero en el Perú es dramático, donde la curva de ingreso o de escolaridad ha crecido de una manera impresionante, ¿no es cierto? Hay muchísima más gente de la que iba al colegio ahora de lo que ocurrió hace 40 años. Pero simultáneamente ha habido otra curva que es la de la calidad, que ha ido exactamente en el sentido inverso. O sea, tenemos más gente que nunca en el sistema educativo y tenemos a la vez un sistema educativo que es peor en todos los sentidos de lo que teníamos hace 40 años. O sea, hemos retrocedido, ¿no? Fíjate, el 80% de los egresados de secundaria no entienden ni lo que leen, ni lo que escriben, ni lo que escuchan. Y salen sin ninguna capacidad laboral. ¿Qué está pasando en el Perú? 350.000 jóvenes todos los años salen, solamente un 10% va a institutos y universidades y se queda un 90% que no entiende ni lo que lee ni lo que escribe y que tampoco tiene capacidad laboral. ¿Qué le queda a estos jóvenes? Estamos generando una bomba de tiempo, ¿no? ¿Te imaginas? Claro, porque eso te enfrenta... O sea, yo he sido bien antipático en la reiteración de decir que tú vas 11, 12 años al colegio y sales del colegio y no sabes trabajar porque no aprendiste nada. No estás preparado para la educación superior, tienes que ir a una academia porque si no, no la haces y no entras. Y en tercer lugar, no puedes resolver un geniograma porque ni siquiera tienes la cultura general, entre comillas, para lo más elemental, ¿no? Claro, es que la educación es extremadamente memorista. Un niño ve, oye, escribe y transcribe lo que dice el docente. Exitosa. La lógica es que el niño explore, el niño investigue y él mismo construya su conocimiento. Solamente así, la corteza cerebral frontal es para el corto plazo y el memorismo solamente se queda acá. Para llevarla realmente a la computadora real, pero te das cuenta, tienes José, que llevarla pero te das cuenta de lo que... construyendo conocimiento. Claro, pero de lo que estamos hablando es algo dramático, porque... O sea, por ejemplo, un día estaba acá Jaime Saavedra, cuando recién ingresó como ministro de Educación, y me decía, un día me encontré parado en medio, yo sé que es un personaje controversial, ha habido mucha polémica sobre él, ¿no es cierto? Pero ese día tuvimos una conversación muy intensa y él decía, un día estaba parado en medio de un colegio y me preguntaba, como ministro de Educación, ¿cómo diablos llegamos a donde estamos? Es decir, ¿cómo es posible que tengamos estos colegios que no tienen presupuesto de mantenimiento, ¿no es cierto? Que no tienen equipamiento, que no tienen acceso a ninguna de las nuevas tecnologías para la educación, con maestros pésimamente pagados, que en la mayoría de los casos se tienen que dedicar a actividades complementarias para poder llevar comida a sus casas, que no se capacitan, que no se forman, que no se preparan, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo eso nos está llevando a tener una educación que es catastrófica. Entonces, que
¿cómo salimos de eso? O sea, tienes que invertir fortunas solamente en regresar a donde nos quedamos hace 30 años, ¿no? Sí, y un ratito, fíjate, con respecto a Saavedra, ¿no? Yo nunca tuve la oportunidad de conversar con él, no me quiso recibir. Tiene su derecho a no recibirme. Pero yo me preguntaba, una educación con tanto déficit económico, ¿por qué tantos contratos para estudios? 1.000 millones de soles para estudios hizo Saavedra, ¿no? La única compra importante que hizo fue de 200 millones de soles para planos inclinados de la época industrial. Y después el tema del dorso humano, ¿no? Que también pertenece a la era analógica, nada en la era digital. Entonces, ese es el gran problema, cómo concebir la era digital, cómo afectar la era digital hoy en día. Es decir, pero la situación en la que estamos enfrentados es dramática porque tenemos que invertir dinero en elevar los niveles salariales de los maestros y que los maestros se dediquen finalmente y exclusivamente a la educación, que los maestros sean capacitados, ¿no es cierto?, y calificados y especializados, que tengas una infraestructura educativa no solamente de colegios que tengan presupuesto de mantenimiento, porque eso era lo absurdo. Fujimori construyó un colegio al día y no se acordó que había que darle mantenimiento, ¿no es cierto? Pero que tengan además los recursos tecnológicos para darle a los chicos una educación de calidad, pero el colegio también tiene que ser el espacio para mejorar la alimentación, para compensar los déficits de salud. Es decir, el reto es enorme. Mira. O sea, y los planes que yo escucho planes de que el 2021 los maestros van a ganar 3.000 soles. O sea, no se pasen. Pero el tema, fíjate, es de que el docente, hay un estudio del propio Ministerio de Educación y hay otro estudio privado de Ixos Apoyo que indican que el 92% de los docentes son analógicos y no tienen ningún interés sobre el tema digital. Ese es un tema grave, ¿no? Sin embargo, hay compras de materiales tecnológicos y nunca se les enlaza con la capacitación. Hay capacitaciones que... fíjate, hubo una compra para equipar 20.000 colegios en primaria, con la robótica de primaria, y nunca se hizo capacitación. Hoy en día tienes a 20.000 colegios de educación primaria, ¿no?, con la cual podríamos ingresar a la era digital con los alumnos. Sin embargo, aquí están los materiales y no los usan. ¿Y por qué no se usa? Porque no hay capacitación. Y la capacitación... ¿Qué tal paradoja, no? ¿no? O sea, qué absurdo, ¿me entiendes? 20.000 colegios, ¿no? Y entonces, y vuelvo a repetirte, el tema digital sí te tiene que entender. Entonces, ¿qué pasa con la ley del magisterio? Solamente ingresan a la ley del magisterio docentes. Hoy en día en el mundo, la era digital que se da cuando llega la computadora personal e internet, inmediatamente genera la era digital. Y esa era digital avanza a velocidades extraordinarias. Esa era digital ha obligado que el Asia o Europa, ¿no?, todos modifiquen sus sistemas educativos en función de esa era digital. Y para ello necesitan los mejores matemáticos, los mejores físicos, los mejores químicos para incorporarlos, ¿no? Sin embargo, la carrera pública magisterial solamente acepta profesores. ¿Qué hacer en ese contexto? Yo tengo una experiencia de la robótica educativa en estos 22 años después que dejé de ser de senador, ¿no?, que me ha llegado a esta conclusión del aprender creando. Tuve la gran oportunidad de encontrar un material didáctico de robótica educativa, que no es otra cosa. ¿Por qué robótica? Porque es la síntesis del desarrollo científico de la humanidad. Y en ella tú encuentras desde palanca, poleas, ruedas, ejes, engranajes, y te vas hasta la computadora. Y entonces el material didáctico necesariamente tiene que tener todo aquello que representa a la era, ¿me entiendes? Para que de esa manera tengamos jóvenes que hagan desarrollo tecnológico. Claro, si no, nuestra escuela eso, siempre va a ser... Claro, porque porque por ejemplo, estamos discutiendo lo de la diversificación productiva y la necesidad de agregarle valor y dejar de exportar minerales. Algunos dicen que exportamos piedras, aunque es un poco exagerado, pero más o menos está bien cerca de la realidad.
cuando, por ejemplo, países como Corea, donde no tienen nada de lo que tenemos nosotros, lo que están haciendo es producir tecnología y a partir de la tecnología los productos, ¿no es cierto? Entonces tenemos computadoras, refrigeradoras, teléfonos, vehículos, maquinaria, ¿no es cierto? De gente que no tiene lo que nosotros tenemos para hacerlo. Así es, Nicolás. Antes, una revolución tecnológica para que llegara a un país pobre pasaban siglos. Hoy la era digital, el mismo día que tú presentas el smartphone último en California, todo el mundo lo tiene al mismo tiempo. Entonces la era es democrática, ¿me entiendes? Pero hay que cambiar los patrones de uso. El smartphone tiene que usar, en el Asia lo usan no como medio de comunicación, lo usan como computadora más internet, como un medio de aprendizaje, como si fuera pues una calculadora, como parte de tus útiles escolares. A eso se tiene que llegar. Y en este contexto, yo creo que hay una alternativa, buscar que los jóvenes en el Perú, que se forman como informáticos, como químicos, físicos, se les dé trabajo como especie de facilitadores tecnológicos en el aula. De esa manera, entra a un aula, pone en valor los materiales que no usa el profesor porque los desconoce, y el niño tiene acceso a la tecnología, el docente mantiene su trabajo, y en paz. Pero algo hay que hacer, ¿no? Lo que no podemos decir es que ahí que se resuelva solo, y en el Perú casi las cosas se resuelven solas, pero cuando ya pues hay mucho. Claro, pero por eso lo que yo digo es que estamos discutiendo como algo tan elemental. Yo escuché el año pasado en la discusión sobre la huelga magisterial, que me pareció una rebelión de los maestros absolutamente legítima, sí, totalmente, porque era un reclamo sobre la necesidad de poner en el centro de la atención de los peruanos lo mal que está nuestra educación. Así es. Y estábamos discutiendo algo tan primario como si la base salarial de los maestros debería ser 2.000 soles, ¿no? Pero con 2.000 soles, ¿quién vive, no es cierto? Y pero menos aún si es la persona a la que le vas a encargar el futuro de tu país y tu destino, ¿no? Por supuesto, 2.000 soles es el mínimo, pero tiene media jornada escolar. Entonces, la escolar es de mala calidad y encima es la mitad. En cualquier parte del mundo la jornada escolar es 8 y 9 horas. Los asiáticos llegan a 10 horas. ¿Me entiendes? Y aquí es de 4 horas, ¿no? Con 4 horas de escolaridad y encima de mala calidad, tienen los resultados. El resultado es que no entienden lo que leen ni lo que escriben después de 11 o 12 años de escolaridad continua. Después de 11 años de escolaridad continua, inicial, primaria y secundaria, resulta que la gente cuando sale no entiende ni lo que lee ni lo que escribe y peor todavía no tiene ninguna capacidad laboral. Por eso que los empresarios con lógica razón te reclaman, oye, ¿qué trabajo le doy? ¿Qué alternativa tiene un joven de probar sus propias habilidades y capacidades si no tiene acceso a una educación construccionista, que es lógica? Ahora, pero ¿qué pasó, José? Como con José Linares Gallo del Instituto Von Braun, se llama tu instituto, ¿no es cierto? Sí, donde ha trabajado años el tema de la educación y de las nuevas tecnologías. O sea, el problema es en qué momento nos perdimos, ¿no? O sea, se ha hecho el otro día Rubén Cáceres, un amigo de la juventud, de la infancia, y que es un analista y consultor internacional, hacía la comparación de cómo hace 40 años Perú, Corea, Singapur, no era que estábamos igual, claro, nosotros estábamos mejor que ellos. Mucho mejor. ¿No es cierto? Y ahora ellos nos sacaron 30 años de ventaja. Es la tecnología. Esos países han hecho ese cambio usando la tecnología. Hoy usando tecnología puedes revertirlo también. El Perú continúa siendo pues el de siempre, exportador de materias primas, ¿no? ¿No? Y esa es parte de la pobreza que existe en el país realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que definirlas. Yo creo que la robótica educativa es una alternativa. Ya hay 3 décadas de uso de robótica educativa. Esto comenzó con Fujimori, en un proyecto piloto, donde me dieron a mí 13 colegios, gané la licitación. Y cuando llego yo a Ayacucho, encuentro que el 60% hablaba quechua, el 40% español. Y mi contrato estaba para español. Dije, ¿cómo voy a dejar el 60% de los niños afuera? Entonces ahí se me ocurrió que los comandos del lenguaje logo
¿no? Los trabajé con la Facultad de Educación de Huamanga y hice la primera traducción al quechua de los comandos Lobos. Y de esa manera los niños en quechua iniciaron a la tecnología y los hispanohablantes también. Y ahí me di cuenta de algo importante. Los niños quechuahablantes tienen mayor facilidad para pasar al inglés que los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque la gramática española es totalmente diferente a la gramática del inglés y del quechua. Y los niños quechuahablantes se podrían ir mucho más rápido al inglés y generar una educación trilingüe, español, quechua, inglés, para el tema internacional. Y eso es posible, pero si es que rompes el modelo tradicional memorístico. ¿Y por qué? Porque la relación humano-cerebro es la única alternativa de aprendizaje real que existe, y eso lo dice todos los estudios de todas las investigaciones. El tema es que ahí todo cambia de sentido, es decir, y de perspectiva, porque estamos discutiendo mucho la necesidad de que se evalúe a los maestros y los que no sirvan para afuera. No, ¿no es cierto? Tampoco. El problema es qué capacitación, o sea, cómo hacemos para partir de una situación donde el nivel de los maestros ha descendido, y esto tiene que ver con sus condiciones laborales, con el tiempo que dedican a la actividad magisterial, etcétera. ¿Cómo pasamos de eso a lo que necesitamos? Que son maestros calificados, maestros entrenados. Hay que trabajar sobre todo con los maestros jóvenes, ¿no? Por supuesto, y tratar de que estos maestros jóvenes, lo peor que está pasando nunca, es que las mejores universidades que antes tenían facultades de educación, las han dejado de por medio. San Marcos tiene 50 facultades. La de educación es la que menos le invierten. La cenicienta de todas las facultades es la de educación encima. Y entonces aparecen los institutos pedagógicos. Los institutos pedagógicos son terribles. El nivel de un instituto pedagógico es terrible, ¿no? Y entonces esos son otros temas, ¿me entiendes?, que requiere cambios, ¿no? Decisiones, ¿no? Y esas decisiones necesita, como te digo, de compartir el poder. Y ahí viene el tema bicameral, si me dejas colocar un pedacito, ¿no? Dale. Y he sido diputado por Lima en los 80, en los 85 fui senador de la República y en los 90 volví a ser senador de la República. ¿Cuál es mi experiencia? Me eligieron como diputado por la cifra repartidora y después cambiaron las reglas de juego y con 90 y 95 fui senador con el voto preferencial. Sin embargo, ¿qué te digo? ¿Cuál es mi experiencia? Cuando fui vicepresidente del Senado, se dio la ley de estatización de la banca, se propuso la ley de estatización de la banca. La Cámara de Diputados, ¿no?, la aprobó en 48 horas, 180 diputados, ¿no?, en 48 horas. El Senado, 6 meses, con mayoría también aprista. Pero ahí los senadores pelearon por sus fueros. Hicieron un debate amplio, al final no hubo, como fue presentada la estatización de la banca, y al final ganó García. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que García hubiera podido ser presidente por segunda vez y lograba la estatización de la banca. Nunca más iba a ser presidente, ¿no? Entonces, pero había ese tema. Lo otro, una vez en el tema del dólar MUC, yo estuve siempre en contra del MUC y puse un libro al respecto. Y un día, Armando Villanueva del Campo me dice: Pepe, yo sé que tú estás en contra del dólar MUC, has escrito, pero te vamos a encargar la comisión investigadora a investigar al dólar MUC. Investiga al APRA, porque primero está el APRA. Yo recibí ese mandato y acusé a los 5 ministros del APRA, ¿no? Entonces el Senado estaba por encima, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día, con esta calidad legislativa, con un superministro de Economía, ¿no? Entonces el presidente tiene un poder extremo. Yo creo que se necesita un Senado de la República, y lo último que te digo es que un senador ganaba $1.200 y que hoy en día, y habían 180 diputados y 60 senadores, 240 ganaban un quinto de lo que hoy día y se gasta hoy con la mitad. Entonces me parece algo absurdo que estemos hablando cuánto cuesta el Senado. Hay que decir cuánto ahorra el Senado. El Senado es el que realmente, porque mira,
Mira la enorme diferencia, de 1.000 trabajadores hemos pasado a 5.000 trabajadores. Y mira la capacidad y calidad de investigaciones que hay. Tenemos, José, entonces, tenemos, José, lamentablemente que terminar por hoy, pero quedamos pendientes porque este es un tema que yo creo que hay que enfrentarlo y discutirlo también. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros. No, al contrario, ha sido un gusto. Y yo sé que a veces introducir estos temas que no tienen que ver con la escandalosa cotidianidad de nuestra política, ¿no? Pero son los temas trascendentes, ¿eh? Si no agarramos el toro por las astas de la discusión de la crisis de la educación en el Perú y de la educación pública en el Perú, vamos muertos y no tenemos ninguna posibilidad ni ninguna viabilidad como país. Hay que ser consciente de eso. Muchas gracias. Gracias a don José Linares Jayo por estar con nosotros. Yo termino por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Disculpa, Manuel, nos llevamos 4 minutos de tu programa. Muy buenas tardes.